bienvenidos todos. Un aviso como logístico antes de empezar. Nos pide que por favor mantengamos las personas que estamos en el pasillo, que estemos en el pasillo, que no importa, pero que nos peguemos lo más posible a la pared, por si hubiera podemos desalojar rápidamente. Entonces sí nos piden de favor que estemos lo más pegados a las paredes que se pueda. Y bueno, ya podríamos entonces dar inicio. Para nosotros en el proyecto PAPIME, el qué, el cómo y el para qué de la formación teórica en sociología, es un placer enorme estar aquí con auditorio lleno para recibir a Michael Lowy, que nos hizo el muy generoso favor de darnos un espacio en una apretada agenda en estos días en México, para hacer una charla con nosotros que va muy bien a colación de lo que hemos venido trabajando en un proyecto de investigación, para quienes no lo conozcan, que tiene por objetivo problematizar el modo en el que enseñamos y aprendemos la teoría sociológica. Es un proyecto en el que intentamos como que aprovechar un poco el vuelo de trabajo colegiado y de discusión teórica que se impulsó con la reciente reforma de los planes y programas de estudio, y a la tarea a la que nos dimos es como aprovechar ese vuelo de trabajo colegiado entre pares, entre profesores y estudiantes, para instalar espacios de reflexión sobre qué damos cuando enseñamos teoría, qué aprendemos cuando aprendemos teoría, cómo enseñamos y aprendemos la teoría y qué sentido tiene, para qué lo hacemos en el contexto de una formación en sociología, ¿no? Es en el marco de este proyecto que coordinamos la doctora Mónica Guitián y una servidora, que le extendimos la invitación al doctor Michael Lowy para venir a acompañarnos a hablar de un tema que ha trabajado ya en sendas reflexiones, que tiene que ver con la articulación teórica entre los pensamientos de Marx y Weber, una articulación de la que, si bien ya se ha hablado algo, aún es una articulación que a muchos, dada una formación con sesgos muy claros, pues nos parece como novedosa, como todo un territorio nuevo que explorar, ¿no? El doctor Lowy ha escrito importantes trabajos al respecto, y un poco pues lo que le pedimos es que viniera a compartirnos sus reflexiones al respecto de la articulación entre los pensamientos de estos dos importantes pensadores que la sociología reclama como sus fundadores, no solo en la escena de la fundación de la sociología, sino también en la articulación de lo que ya se denomina los marxismos weberianos o el marxismo weberiano, ¿no? El doctor Lowy no requiere mayor presentación. Él es investigador emérito en el Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia, y bueno, pues es un intelectual de primer nivel en la escena, no solo del marxismo contemporáneo, sino de múltiples debates, sobre los cuales además ha tenido otros espacios en esta misma visita a México. Yo le agradezco enormemente que haya aceptado la invitación de un humilde proyecto PAPIME para venir a compartir con nosotros, y pues le agradezco a los profesores que extendieron la invitación a sus estudiantes para que asistieran a este foro el día de hoy, y pues a todos ustedes que hayan hecho un cacho en esa agenda para acompañarnos, ¿no? Y pues muchas gracias también a toda la gente del PAPIME que ayudó en la organización. Y pues nada, yo le daría la más cordial bienvenida a nuestra casa de estudios, y la palabra al doctor Michael Lowy. Bueno, antes de todo quiero agradecer a la doctora Teresa Rodríguez, mi amiga, a la doctora Mónica Guitián, que conocí hoy, con mucho gusto, por invitarme y por tener la ocasión de discutir con ustedes sobre ese tema. Bueno, antes de empezar, le pido autorización para sacar una foto, ¿sí?
Muchas gracias. Bien. Entonces, Marx, Weber y Marx, ¿no? Todo lo supone a esos dos personajes, ¿no? Marx toma partido por el proletariado. Weber autoproclama que no toma partido por nadie, que digamos, produce una ciencia libre de juicio de valor. ¿No? Bien, se ve con eso una oposición muy profunda, ¿no? Además, Marx toma partido por el internacionalismo proletario, Weber por el nacionalismo alemán, total oposición, ¿no? Y bueno, así adelante, ¿no? ¿Qué más? Marx obviamente es socialista, Weber es antisocialista, ¿no? Cree que el socialismo es una ilusión. Y del punto de vista metodológico, ni hablar, ¿no? Marx es un dialéctico de la escuela hegeliana, Weber es un neokantiano, etcétera, etcétera. Es decir, uno podría hacer un largo recorrido de las disonancias, los desacuerdos, las divergencias, las oposiciones entre dos autores que son muy distintos y hasta cierto punto opuestos, ¿no? Eso creo que es el punto de partida. Pero creo que es importante también ver dialécticamente lo que tiene de común, ¿no? Lo que tiene de común y donde hay ciertos puntos de convergencia, ¿no? De comparación, etcétera, etcétera. Bien, primera cosa que tiene en común es el objeto de estudio que les interesa, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo. En realidad, Weber fue uno de los primeros sociólogos, no marxistas, evidentemente, que utiliza la palabra capitalismo, ¿no? Que antes de Marx no se utilizaba, ¿no? Capitalismo. Y de hecho, más tarde, en el siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la sociología occidental, sobre todo la alemana, pero también norteamericana, etc., la palabra capitalismo desaparece, ¿no? Es sustituida por un eufemismo, la economía de mercado, o sencillamente la economía, que no hay otra, ¿no? Etcétera. Bien. Pero Weber, ¿no? Habla de capitalismo. Y ese es su principal objeto de estudio. No es el único, pero el principal, y para Marx también, evidentemente, como lo sabemos, ¿no? Entonces, los dos comparten eso, primero, el objeto de estudio. Y comparten, en segundo lugar, una actitud crítica hacia ese objeto de estudio. Una actitud crítica, obviamente, Marx, que es un pensador anticapitalista, ¿no? Toda su obra tiene por objetivo denunciar el carácter profundamente injusto, ¿no? Explotador, etcétera, del capitalismo. Weber, como vemos, mucho más ambivalente, pero también tiene una dimensión crítica, ¿no? Y los dos comparten por lo menos una idea muy importante, que es que en el capitalismo los individuos son dominados por cosas, por los productos de su acción, las mercancías, el dinero, el capital, etcétera, etcétera. Bien, ahora, la gran diferencia, la diferencia más importante, creo, es que Marx cree que se puede superar al capitalismo, que se puede suprimir al capitalismo, que se puede hacer una revolución anticapitalista que abra el camino para una nueva sociedad, la sociedad socialista, la sociedad sin clase, etc. Weber no cree nada de eso, ¿no? Y aun si tiene, como he dicho, una cierta distancia crítica hacia el capitalismo, de la cual hablaremos en un momento, él no cree que se pueda superar o destruir o que sea, ¿no? O abolir el capitalismo. Él cree que el capitalismo es nuestro destino, ¿no? El destino del hombre moderno, ¿no?
es una fatalidad, es el término que utiliza. En alemán, Verhängnis, ¿no? Es una fatalidad en el doble sentido de la palabra, es decir, algo que no se puede escapar, ¿no? Un destino inescapable, y algo que es fatal, es decir, que es nocivo, ¿no? Que es negativo, ¿no? Entonces, esa es una idea fundamental. El capitalismo es una fatalidad, es un destino inevitable, y la actitud correcta hacia algo que es inevitable, que es una fatalidad, que es un destino, es la resignación. La resignación heroica, ¿no? El verdadero héroe no es el que intenta de pelear en contra de su destino, sino el que acepta heroicamente su destino. Es una idea de Nietzsche, ¿no? Nietzsche tiene esa idea, ¿no? De la celebración de la resignación heroica, y Weber, que era bastante nietzscheano, ¿no? Retoma eso en larga medida, ¿no? Bien, entonces eso es un poco el contexto general de la comparación de los dos, ¿no? Digamos, su actitud general hacia el capitalismo. Bueno, ahora veamos algunas cuestiones más específicas. Primero, la cuestión de las orígenes del capitalismo. Y aquí tenemos también un enfrentamiento bastante profundo, ¿no? Entre los dos. Bien, generalmente se plantea esa diferencia, ese enfrentamiento, Marx y Weber, sobre los orígenes del capitalismo, como un enfrentamiento entre el materialismo y el idealismo. Es decir, Marx explica los orígenes del capitalismo por causas económicas, materiales, y Weber lo explica por causas espirituales, ¿no? La religión, ¿no? La ética protestante, ¿no? Entonces Marx explica el capitalismo por causas económicas y Weber la explica por causas espirituales, por la ética protestante. Esa presentación, muy frecuente, si ustedes leen los manuales de sociología, muchas veces así se presentan las cosas, me parece equivocado, Bueno, primero, porque la explicación del origen del capitalismo de Marx no es estrictamente económica, ¿no? Es un análisis histórico que encontramos en el Capital, el primer volumen del Capital, en el capítulo que se llama La acumulación primitiva o la acumulación originaria del capital. ¿Y qué dice Marx? El origen del capital no es puramente económico, ¿no? Tiene que ver con la política y en particular con la violencia del Estado, ¿no? Primero, al expropiar los campesinos en Inglaterra y en otros países de sus tierras, echándolos de ahí a hierro y a fuego, ¿no? Durante siglos de una lucha del Estado en contra de los campesinos, echándolos de sus tierras para que los grandes propietarios capitalistas se apropien de la tierra para el ganado, las ovejas, etc. Primer aspecto. Segundo, el tráfico de esclavos, ¿no? Una de las principales orígenes del capital, incluso en Inglaterra, Estados Unidos, etc. El tráfico de esclavos, que es una empresa de violencia brutal, ¿no? Como saben. Y tercero, el colonialismo, ¿no? El imperialismo no aparece acá, pero el colonialismo, ¿no? Es decir, la conquista de las Américas, de África, de Asia, etcétera, etcétera, y el pillaje, ¿no? Colonial de los países periféricos por las potencias industriales, etcétera. Bueno, ahí está el origen del capitalismo, ¿no? En ese proceso de violencia del Estado, ¿no? Del poder político, y así se va originando la acumulación de capital. Bueno, eso es, resumiendo, obviamente, algo que es bastante más complejo, la hipótesis de Marx. Weber, en la obra más conocida, ¿no? Sobre ese tema, que es la ética protestante y el espíritu del capitalismo, tiene un argumento muy distinto. Él
relaciona, como sabemos, la acumulación, el origen del capitalismo en Inglaterra y en Estados Unidos, siglo XVII, con el puritanismo, con la ética protestante. Y su idea, resumiendo también muy sencillamente, es que el punto de partida es la ética protestante del trabajo. Es decir, para el puritano, para el protestante, el trabajo es una obligación religiosa, ¿no? Es un deber para con Dios. Trabajar es un deber para con Dios. Quien no trabaja, quien es ocioso, es un pecador que va al infierno, ¿no? Bien, entonces el trabajo cotidiano, en serio, metódico, es una obligación religiosa, ética, ¿no? Es lo que llamamos la ética protestante del trabajo. Y además, el protestantismo es una doctrina ascética que considera que el lujo, las fiestas, el despilfarro, etcétera, los hábitos de oro, las joyas, todo eso es pecado, ¿no? Todo eso lleva al infierno, ¿no? Entonces, es lo que se llama el ascetismo protestante. Entonces, ¿qué pasa cuando el candidato a burgués, capitalista, nombre de la clase media, protestante, trabaja muchísimo, no gasta, ¿no?, por el ascetismo, por tanto termina ahorrando, ¿no?, lo que gana con su trabajo, no lo gasta con, digamos, con fiestas, con bebidas, con ropa, etc. Entonces ahorra, y ¿qué hacer con lo que ha ahorrado? Lo invierte en su empresa, ¿no? Lo invierte en su empresa. Bueno, y así se origina el capitalismo. Estoy resumiendo, obviamente, las cosas mucho más complejas. Bueno, el problema con esa explicación es que es muy apologética, ¿no? Termina por ser muy parecida con el autodiscurso de los burgueses, de los capitalistas, para explicar por qué se han tornado ricos. Hemos trabajado muchísimo, contrariamente a esos perezosos que andan ahí. Hemos ahorrado, no gastamos todas, ¿no?, tomando bebidas y fiestas, etc. Hemos ahorrado, investimos y así nos hicimos ricos, ¿no? Es un poco el clásico discurso del self-made man, ¿no?, del que hizo su fortuna gracias a su trabajo, su ahorro. Bueno, entonces un poco la hipótesis weberiana coincide, ¿no?, en buena parte con ese discurso autoapologético del mismo capitalista, del burgués, del industrial, etc. Ahora, pero si estudiamos con más atención el texto de Weber en ese libro, La ética protestante, vemos que su análisis es más sutil. Él no dice que es la ética protestante que produjo el capitalismo, al revés, él dice explícitamente eso es absurdo, no es así. Lo que hay entre los dos, entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, no es una relación directa causal, es una relación de afinidad electiva, en alemán Wahlverwandtschaft. Bueno, ese término tiene toda una historia que ahora no puedo desarrollar. Viene de la alquimia. Los alquimistas explicaban la fusión de dos sustancias por sus afinidades, ¿no?, que hacen que uno elige al otro. Y después de los alquimistas vino Goethe, ¿no?, el famoso escritor, con una novela que se llama Las afinidades selectivas, en que se habla de la química, pero de la química se pasa a las relaciones entre almas, ¿no?, entre el alma de un hombre y de una mujer que se enamoran porque entre sus almas hay una afinidad electiva, una Wahlverwandtschaft. Bueno, y después de Goethe viene Weber, ¿no?, y ahí ahora la afinidad electiva ya no entre el alma del hombre y de la mujer, sino entre dos formas del espíritu de la cultura, que son la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Entonces hay una relación de afinidad electiva. Lo que quiere decir que cuanto más el burgués era protestante, más se hacía capitalista. Cuanto más se hacía capitalista, más se hacía protestante, ¿no? Entonces hay una relación, ¿no?, mutua de refuerzo, de elección recíproca
una que Weber llama afinidad. Entonces, en realidad, el libro de Weber no es, como muchas veces se lo describe, una polémica en contra Marx o en contra el materialismo histórico, ¿no? Una tentativa de explicar la economía por la religión. No es así. Salvo en uno o dos pasajes del libro en que sí Weber va por ese camino, ¿no? Cede a la tentación de polemizar, no directamente con Marx, sino con lo que llama el materialismo histórico vulgar, para él quiere decir Karl Kautsky, ¿no? El marxista de la Segunda Internacional Alemana. Bueno, pero ¿cuál es la polémica de Weber? Él toma uno o dos ejemplos para decir, aquí está la prueba que el materialismo histórico no funciona. Y el ejemplo más importante que él toma es Benjamin Franklin. Benjamin Franklin es un personaje norteamericano del siglo XVIII que para Weber es el ejemplo más típico del espíritu capitalista. Él toma algunos textos de Benjamin Franklin en que él dice ganar dinero es la cosa más importante de la vida y quien no gana dinero no vale nada, en fin, va por ahí un discurso así, ¿no? Típico del espíritu capitalista. Y dice Weber, ¿cómo explicar eso? No por condiciones económicas, porque Benjamin Franklin vivía en los bosques de Pensilvania, donde ni dinero existía, ¿no? Había solo el trueque, ¿no? Entonces, ¿dónde viene su espíritu capitalista? Viene de su educación religiosa protestante. Y dice Weber, aquí está la prueba que el materialismo histórico vulgar no funciona. No son las condiciones económicas que explican el espíritu capitalista de Benjamin Franklin, es su fe religiosa. Bueno, yo creo que el ilustre profesor Max Weber se equivocó en ese punto, ¿no? Esa polémica no funciona. ¿Por qué? Porque si estudiamos la biografía de Benjamin Franklin, que Weber conocía, pero parece que la olvidó, vemos que sí pasó efectivamente algunos años en los bosques de Pensilvania, pero pasó la mayor parte de su vida en grandes ciudades. Primero, Boston. Nació en Boston, vivió su juventud en Boston, que era la ciudad capitalista más avanzada de Estados Unidos en el siglo XVIII. Después fue vivir a Londres, que era la capital del capitalismo mundial en el siglo XVIII. Pasó varios años en Londres. Después volvió a Pensilvania y más bien que en los bosques vivía en Filadelfia, que era la capital de Pensilvania, también una ciudad en que ya se desarrollaba el capitalismo. Entonces, eso de los bosques de Pensilvania no es así, ¿no? En realidad, Benjamin Franklin vivió en las grandes ciudades del capitalismo norteamericano y mundial, ¿no? Por tanto, esa explicación del espíritu del capitalismo de Franklin únicamente por su educación religiosa, francamente no funciona. Entonces, creo que esa polémica de Weber en contra del materialismo histórico es una equivocación. Pero, como yo decía, no es el tema principal del libro, ¿no? El tema principal del libro es lo que he dicho, la afinidad electiva. Ahora, me perdono un minuto porque estoy con frío. Bien, voy a volver a mi tema, con su permiso. Ahora, ¿cuál es la actitud de Weber hacia el capitalismo? Es una actitud que se caracteriza, como yo decía, por la ambivalencia. Weber es un personaje muy contradictorio, eso lo dicen sus biógrafos, sus estudiosos, ¿no? Y yo creo que la principal contradicción es que Weber, por un lado, es un burgués, alguien que se identifica con la clase burguesa, que la admira, etc.
¿no? Y él mismo lo dice en cierto momento, soy burgués, punto, etc. Bien. Y eso se manifiesta en su obra. Pero por otro lado, él es un intelectual, ¿no? Hay una expresión, una palabra en alemán, ¿no? Kulturmensch, un ser humano de la cultura, ¿no? Que vive la cultura, ¿no? Un intelectual. Y como intelectual tiene una actitud que no es la del burgués, ¿no? Es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, su actitud en relación a Marx. Por ejemplo, en el año 1918, si no me equivoco, él hace una conferencia sobre el socialismo, que es una crítica del socialismo, ¿no? El socialismo no funciona, etc. Es una ilusión. Bien. Y ahí menciona a Marx. Él dice, la obra de Marx tiene consecuencias que no son muy agradables. A pensar en la Revolución Rusa, ¿no? Que no le gusta. Como burgués no le gusta para nada. Pero la obra de Marx es una obra de calidad científica, de primera calidad desde el punto de vista científico, interesantísima, ¿no? Con un profundo ingenio creativo, ¿no? Que hace todo un homenaje a Marx. Es decir, el burgués Weber no le gustan las consecuencias del pensamiento de Marx, ¿no? Revolucionario, pero el intelectual, ¿no? El cientista, Weber sí admira la obra de Marx, ¿no? La toma en serio como una obra muy importante. Incluso el manifiesto comunista, dice, el manifiesto comunista es una obra científica de primera importancia, ¿no? En esa conferencia. Entonces, con eso ustedes ven ya esa ambivalencia. Incluso su admiración por Marx es tal que en su obra encontramos pasajes que parecen citas literales de Marx, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, un pasaje, sobre todo del libro que se llama Historia Económica, ¿no? Dice así: el capitalismo presupone una apropiación de todos los medios materiales de producción, tierra, equipo, maquinaria, herramientas, ¿no? Por parte de las empresas privadas, ¿no? Parece una cita de Marx. O los trabajadores libres, los proletarios, son las personas que tienen la necesidad económica de vender libremente su fuerza de mercado en el trabajo. Es casi una cita literal, ¿no? Etcétera, etcétera, muchas así, ¿no? Y más sorprendente aún, en La ética protestante, el espíritu del capitalismo, un libro que se supone que es una polémica en contra de Marx, hay pasajes en que él se refiere, utiliza conceptos marxistas, ¿no? Voy a dar un ejemplo que es muy interesante. Él habla de un teólogo protestante puritano del siglo XVIII, creo, que se llama Baxter. Dice que en los discursos de la pregación que hacía ese Baxter a los obreros, se observa una sospechosa interpenetración entre el interés de Dios y del patrón, ¿no? Es decir, Baxter decía a los trabajadores, ustedes tienen que trabajar, si no van al infierno, ¿no? Entonces dice Weber, ahí se ve el interés del patrón y de Dios, ¿no? Interpenetrado. Pero sí, la pregación de Baxter, ese teólogo protestante, es un ejemplo típico de la forma en la cual la ascesis, el ascetismo protestante puritano, educaba a las masas para el trabajo, dicho en términos marxistas, para la producción de la plusvalía. Es una cita de Weber, ¿no? Weber está diciendo, ¿no? Lo que hace ese predicador puritano es educar las masas, ¿no? Para la producción de la plusvalía, como dice, para utilizar términos marxistas, son palabras del mismo Weber, ¿no? Entonces es curioso cómo él no hesita a utilizar conceptos, términos marxistas en
en fin, en su análisis de la ética protestante. Bien, todo eso tiene a ver con, como decía, con su condición de intelectual, o mejor, para ser más preciso, con su condición de mandarín universitario. Mandarín es un término que se utilizaba en Alemania en el siglo XIX. Los mandarines, como ustedes saben, son aquellos intelectuales chinos que tenían un poder muy grande en el imperio chino, etc., ¿no? Bien. Y el equivalente de los mandarines chinos en Alemania del siglo XIX eran los profesores universitarios. Y eso sigue hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en Alemania, Herr Professor, ¿no? Es alguien importante, ¿no? En cuanto que en los países latinos, de Francia o de México, un profesor es un profesor, ¿no? De una escuela. Herr Professor es algo muy importante. Bien. Entonces, los mandarines universitarios en Alemania del siglo XIX son una casta, una especie de aristocracia intelectual. Y esa casta aristocrática intelectual, el mandarinato universitario, no le caía bien el capitalismo. No le caía bien. Voy a leer una cita de un autor de esa época que describe la actitud de los mandarines universitarios, de lo cual hacía parte Max Weber, evidentemente, en relación al capitalismo, ¿no? ¿Qué dice ese autor? Él dice lo siguiente: la aristocracia de la educación, así se autotitulaban los mandarines, ¿no? Somos la aristocracia de la educación. La aristocracia de la educación, como le gusta que la designen, es decir, los profesores universitarios, le gusta que uno lo designe como la aristocracia de la educación. Es un estrato muy definido de la población en Alemania que observa la procesión triunfal del capitalismo de manera escéptica y severamente crítica. Los representantes de los intereses superiores de la cultura le dan la espalda y se opone con profunda antipatía al desarrollo del capitalismo. Final de la cita, ¿no? Entonces, eso es el estado de espíritu de esos mandarines, de esa aristocracia cultural universitaria. Ahora, el autor de ese análisis es el mismo Max Weber, ¿no? Es una cita de Max Weber, ¿no? Entonces, él está hablando de su clase, de su casta, ¿no? De la cual él hace parte, y lo que está describiendo es en buena parte su misma actitud, ¿no? Esa actitud de profunda antipatía, ¿no? Entonces, eso es parte de esa ambivalencia de que habla, ¿no? Bueno, y él no era el único, ¿no? Había toda una capa de sus amigos, ¿no? Sociólogos, filósofos, etc., que se reunían todos los domingos en su casa, en la casa de Max y Marianne Weber, en Heidelberg. Todos los domingos se reunían ahí, discutían de filosofía, de literatura, hablaban mucho de Tolstoy, Dostoyevsky, etc. Horas, horas. Y ahí estaba Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, Sombart, los grandes sociólogos alemanes, y también unos jóvenes revolucionarios que eran muy interesados por él, que se llamaban Georg Lukács, Ernst Bloch y Ernst Toller. Ernst Toller fue un dramaturgo revolucionario. Bien. Y hay uno de los jóvenes sociólogos que frecuentaba ese círculo, que se llama Bornstein, lo describe de la manera siguiente. En esa época tenía mucha influencia entre los universitarios intelectuales una tendencia a apartarse del modo burgués de la vida, de la racionalidad instrumental, de la cuantificación, de la especialización científica. Bajo sus distintas formas, ese neorromanticismo, así lo llama ese sociólogo Paul Bornstein, que hacía parte de ese discurso,
está representado en Heidelberg y sus adeptos sabían en qué puerta tocar, la puerta de Max Weber, ¿no? Así dice. Bien, entonces Weber es parte de un círculo, ¿no?, de intelectuales, mandarines universitarios, de aristócratas de la cultura que ven con antipatía esas características de la civilización capitalista. Y esa manera de pensar se ha también descrito con un término alemán, Kulturpessimismus, un pesimismo cultural, es decir, gente que considera que en el capitalismo se asiste a un declinio de la cultura, se pierden los valores culturales, artísticos, filosóficos, religiosos, lo que sea, morales, ¿no?, en función de que solo queda la cantidad, los valores cuantitativos, ese proceso de cuantificación de la vida social en función de la mercancía, del dinero, etc. Bien, entonces ese pesimismo cultural es característico de esa aristocracia cultural intelectual de que hacía parte Weber. Bueno, eso entonces va a llevar a Weber a desarrollar en su obra y sobre todo en ese libro, La Ética Protestante, una crítica al capitalismo, una crítica que no es la de Marx, obviamente, es muy distinta, pero es una crítica bastante contundente, ¿no? Y que en algunos puntos sí se acerca a la crítica marxista o la crítica socialista, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la racionalidad o de la irracionalidad, ¿no? Él dice, el capitalismo es un sistema económico racional, totalmente racional, es el grado más avanzado de racionalidad económica, ¿no?, por un lado. Pero por otro, es totalmente irracional, ¿no? Es una especie de dialéctica. ¿Qué quiere decir? El capitalismo es racional en función de sus objetivos, es decir, para aumentar la ganancia, él sabe utilizar las fuerzas productivas, las fuerzas de trabajo, el investimento, el estudio de mercado, etc., de manera totalmente racional, ¿no? Pero, ¿con qué objetivo? Acumular el capital, ganar más dinero, ¿no? Y eso, desde el punto de vista de los valores humanos, digamos, es irracional. Entonces, le voy a citar un párrafo de Weber en que eso lo dice de manera muy tajante, ¿no? Entonces, dice así: en el capitalismo, el dinero se concibe de manera pura como un fin en sí mismo, ¿no? Eso lo dice Benjamin Franklin, ¿no? Hay que ganar dinero. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? Es la finalidad, ¿no? Bien. Y por tanto, del punto de vista de la felicidad o de la utilidad de los individuos, es algo lisa y llanamente irracional, ¿no? Es decir, ¿por qué ganar más y más dinero, acumular, etcétera? No, nada tiene que ver con la felicidad o la utilidad, ¿no? El hombre convierte la ganancia como un fin de la vida, y esta, la ganancia, deja de ser un medio para la satisfacción de sus necesidades materiales vitales, ¿no? Entonces, hay algo aquí que llaman de absolutamente irracional, ¿no? Desde el punto de vista de las necesidades sociales, de la felicidad de los individuos, etc., el capitalismo, si uno observa desde el punto de vista de la felicidad personal, el capitalismo es totalmente irracional, ¿no? Entonces es un primer argumento que explica también en otros términos, diciendo, en el capitalismo lo que debería ser un medio, ¿no?, un instrumento, un medio, digamos, el dinero, etcétera, la riqueza, para un fin, el fin
tendría que ser la felicidad humana o la satisfacción de la necesidad, se invierte, ¿no? Es decir, el fin es el dinero, no es un medio, es un fin, ¿no? Es una inversión entre los medios y los fines. Y Weber comenta sobre eso en una conferencia en que va a hablar del socialismo. Es una conferencia en contra del socialismo, ¿no? Pero fíjese lo que dice. En el funcionamiento del capitalismo encontramos algo que el socialismo, de Marx en particular, define como la dominación de las cosas por encima de los seres humanos. Las cosas que son la mercancía, el capital, etc. Lo que quiere decir los medios sobre el objetivo, que sería la satisfacción de las necesidades, ¿verdad? Entonces, el objetivo, que es la satisfacción de las necesidades, no interesa, ¿no? No interesa solo el medio, que son las cosas, ¿no? Y él añade, ahora estoy viendo dónde está eso, sí, él añade que esta idea que él asume, ¿no?, es una idea de los socialistas. Entonces coincide con los socialistas que el capitalismo es una inversión entre los fines y los medios y es algo totalmente irracional desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, en el corazón de una conferencia polémica en contra del socialismo, Weber acaba diciendo que reconoce que el socialismo tiene razón de criticar la irracionalidad capitalista. Entonces, esa es una primera crítica. La segunda crítica importante de Weber al capitalismo es que el capitalismo lleva a una pérdida de la libertad humana, libertad del individuo o de los individuos, ¿no? Veamos cómo se presenta ese argumento, todo eso en la ética protestante, que es su obra más conocida, ¿no? Bueno, empieza diciendo así: el poderoso cosmos del orden económico moderno determina en la actualidad con una fuerza opresora irresistible el modo de vida de todos los individuos nacidos en el sistema y no únicamente de quienes se ganan la vida ejerciendo una actividad económica. Entonces, el cosmos del orden económico moderno es el capitalismo, ¿no? Él lo dice en lo siguiente: el orden económico moderno es el capitalismo. El universo capitalista determina la vida de los individuos, ¿no?, de una manera opresora, no le deja ninguna libertad, ¿no?, a todos los individuos, no solo los que trabajan, etcétera, producen, no, todos los individuos, ¿no?, son determinados en su vida, ¿no?, por esa estructura opresora que es el capitalismo, ¿no? Y con eso el capitalismo acaba se transformando en una jaula de hierro, ¿no? Ahí aparece esa famosa expresión, la jaula de hierro. En realidad, el término alemán es Stahlhartes Gehäuse, que no es exactamente jaula de hierro. La traducción exacta es habitáculo duro como el acero. Habitáculo duro como el acero. Bien. Quien lo trabaja por jaula de hierro fue Carlos Parsons, sociólogo americano, pero no es totalmente equivocado, ¿no? Es parecido, ¿no?, pero no es idéntico, no se trata exactamente de una jaula, sino de un habitáculo. Pero la expresión jaula de hierro se hizo muy popular porque de alguna manera captaba el espíritu del argumento de Weber, aunque no sea una traducción exacta, ¿no? Entonces, eso es ese habitáculo, es decir, vivimos el mundo de cosmos, ¿no?, en que vivimos, que es el cosmos del orden económico capitalista moderno, se ha transformado para los individuos en una jaula de hierro, un habitáculo duro como el acero, ¿no?
entonces no hay espacio para la libertad del individuo, no hay espacio para la libertad. El individuo está cerrado ahí en esa jaula de hierro. Es una fórmula muy impactante, ¿no? Muy contundente, ¿no? Y obviamente se ha hecho muy conocida, muy popular. Creo que capta efectivamente un aspecto muy importante, ¿no? de la civilización individual, ¿no? Los individuos ya no controlan su vida, ¿no? Es determinado por fuerzas impersonales. Bueno, que en las sociedades precapitalistas, dice Weber, ¿no? Pero también Marx, ¿no? Predominaba, había relaciones de dominación personal, ¿no? Del propietario del esclavo sobre el esclavo, del señor feudal sobre el siervo, ¿no? Etcétera. En el capitalismo no es así, son fuerzas impersonales, es el capital, el mercado, ¿no? La moneda, ¿no? Etcétera, es que determina la vida o la muerte muchas veces de los individuos, ¿no? Y están entonces encerrados en esa jaula de hierro. Ahora, hay que decir, hay que enfatizar algo, que es lo siguiente. Cuando Weber está hablando de la jaula de hierro, no está hablando del capitalismo explícitamente. Y eso es importante porque en Estados Unidos los estudiosos de Weber, etc., hablan de la jaula de hierro burocrática, ¿no? Weber estaría hablando de la burocracia. La palabra capitalismo desaparece, no por casualidad, ¿no? Pero eso es una falsa lectura, ¿no? En otros textos de Weber sí se habla de la burocracia, pero aquí, en la ética protestante del espíritu del capitalismo, la jaula de hierro es el sistema capitalista, el orden económico capitalista. Primera cosa. Segunda, muchas veces dice que para Weber lo que está haciendo es una previsión del futuro, ¿no? La jaula de hierro sería una amenaza en el futuro, pero no es así, ¿no? Está hablando del presente. La sociedad en la cual vivimos actualmente es el orden económico capitalista actual, su palabra actual, es esa jaula de hierro, ¿no? Ese habitáculo duro como el acero, ¿no? Bien, entonces lo que desaparece aquí es la libertad, la libertad. Y Weber, no en la ética protestante, pero en otro libro, tiene una definición del capitalismo que es interesante. Dice: el capitalismo es una esclavitud sin amo, ¿no? Una esclavitud sin amo, ¿no? Entonces, somos todos esclavos, pero no de un amo, sino de un sistema, ¿no? Fuerzas impersonales, pero que ejercen un poder tan absoluto, ¿no? Como el señor de esclavos, el amo, ¿no? Pero es una esclavitud sin amo. Y tiene otro argumento interesante sobre el capitalismo en un texto que es poco conocido. Es un artículo sobre Rusia, ¿no? Hablan de Rusia, la Rusia zarista, ¿no? Después de la revolución de 1905, él tiene un ensayo sobre la revolución burguesa en Rusia, etc. Y en ese artículo del año 1906 aparece un párrafo que me gustaría citar porque me parece muy interesante, ¿no? Dice lo siguiente: es totalmente ridículo atribuir al actual capitalismo en apogeo, tal como existe en los Estados Unidos y que se importa en Rusia, ¿no? La Rusia zarista está importando el capitalismo, ¿no? Fenómeno ineluctable de nuestra evolución económica. Y aquí está el fatalismo, ¿no? Fatalismo resignado. Ese fenómeno, el capitalismo, el fenómeno ineluctable de nuestra evolución económica, es totalmente ridículo atribuir a ese capitalismo actual una afinidad electiva con la democracia o incluso con la libertad en cualquier sentido del término. Es directamente una polémica
en contra de los liberales burgueses capitalistas, que dicen el capitalismo es productor de democracia, de libertad, ¿no? Todo ese discurso, ¿no?, de la afinidad electiva entre capitalismo, democracia y libertad. Ese es ridículo eso, ¿no? Nada que no es eso, ¿no? Ridículo afirmar eso. Y sigue. Mientras que la única cuestión que se plantea es saber cómo, bajo su dominio, el dominio del capitalismo, serán posibles estas cosas a la larga, estas cosas, la libertad y la democracia. En otras palabras, en el capitalismo a la larga serán difícilmente posibles, ¿no?, la libertad y la democracia. Es un poco la conclusión, ¿no? Entonces tenemos esa paradoja, ¿no?, de Max Weber, el burgués y el crítico del capitalismo, ¿no?, el autor que enaltece el capitalismo como el sistema más racional en la economía, muy superior a todos los otros, ¿no?, y al mismo tiempo alguien que hace una crítica muy contundente del capitalismo, del punto de vista no del proletariado, ¿no?, sino de la libertad y de la democracia. Entonces ustedes ven las paradojas de ese personaje. Bueno, habría que desarrollar otro capítulo que es el marxismo de Beria, es decir, cómo algunos marxistas del siglo XX se han apropiado de algunas ideas de Weber, algunas de esas y de otras también, que eso empieza con Georg Lukács y sigue en parte con autores como Erich Fromm, Ernst Bloch, Walter Benjamin, la Escuela de Frankfurt, Merleau-Ponty, etcétera, etcétera. Tiene un pequeño paseo por América Latina entre los marxistas latinoamericanos con José Carlos Mariátegui, etcétera, pero sería otro capítulo para una otra clase. Muchas gracias. Como parte del PAPIME estuvimos pensando un poco la ruta para una brevísima evolución, muy en consonancia con lo que los estudiantes y la gran mayoría de ellos que están o en segundo semestre discutiendo a Weber y a Simmel, o en sexto semestre discutiendo Escuela de Frankfurt, Lukács, y que ya vienen de haber discutido otros como Gramsci. Entonces pensamos una pequeña evolución, invitando a Mijael a acompañarnos en algunas reflexiones que salen comúnmente en el salón de clases y que han llegado al salón de clases gracias a desarrollos como los tuyos, ¿no? En términos generales, pienso que esta articulación Marx-Weber la podemos como ensayar en dos rutas, ¿no?, como dos vías para pensar esta articulación. Una ruta es una fascinante historia intelectual que nos lleva como a hacer una monografía del círculo intelectual que se tejió los domingos alrededor del liderazgo intelectual del matrimonio entre Max y Marianne Weber, y que nos lleva como por ejemplo a invitar a la figura de Simmel en la configuración del debate alemán que dio a luz a la disciplina sociológica con sello alemán. Y entonces identificar en esta especie de historia intelectual alrededor del liderazgo intelectual del matrimonio Weber, cómo se fue configurando cómo se fue articulando una crítica a la modernidad con mirada trágica, ¿no? Ya no esa crítica francesa posilustrada, sino una crítica que derivaba directamente del desencanto romántico, la confección de la idea del pesimismo cultural, etcétera, etcétera. Esa es una vía que ha producido mucha literatura y que nos parece como fascinante. Pero hay otra vía que a mí me parece que es como la que más explora Mijael en el texto que ahora está editando hace muy poco la Universidad Veracruzana, que es este de por acá, que tiene que ver con una especie de complicidad teórica que es incluso un poco independiente de los ires y venires biográficos que llevan a los autores a encontrarse, a leerse los unos a otros, y que tiene que ver con cómo la complicidad
visto desde los momentos fundacionales de la disciplina sociológica, cómo la complicidad Marx-Weber nos ayuda a dar cuenta de ciertas diatribas de la fundación de la sociología. Por ejemplo, a mí me parece que en ese encuentro Marx-Weber podemos leer cómo se fue configurando una crítica al relato positivista de la relación de causalidad entre fenómenos sociales, ¿no? Entonces, bueno, esta idea de complicidad intelectual se teje en relación a cómo pensar la articulación Marx-Weber en una fundación no positivista de la sociología que intentaba caracterizar relaciones más complejas que la idea de causalidad positivista nos da como para mapear y explicar las relaciones entre fenómenos históricos sociales, ¿no? Esta idea que cuadró muy bien con la idea marxista de la determinación en última instancia que decía Engels, ¿no? La tesis de la determinación de estructura como una determinación en última instancia, y cómo la categoría de determinación como relación entre fenómenos es mucho más rica explicativamente hablando que la categoría de causalidad, que implica necesariamente relaciones de prioridad ontológica o de unidireccionalidad, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como en la idea de determinación marxista encontramos una idea como muy compatible, afín, diría yo, a la idea de afinidad electiva en Weber, ¿no? Con una mirada compleja de las relaciones entre fenómenos sociales, y cómo esa articulación puede dibujar cierta matiz que también tiñó la fundación de la sociología, por lo menos en su tradición no francesa, ¿no? En su tradición alemana. Y entonces el comentario que yo quería hacer y que me gustaría que invitara un poco a la reflexión de cómo los estudiantes están ahorita discutiendo a los autores, cómo estamos discutiendo a Weber, cómo estamos discutiendo a Simmel, cómo discutimos a Gramsci, cómo discutimos a Lukács, tiene que ver con si la tesis central que articula a Weber con Marx tiene que ver con la forma en la que articuló sus reflexiones sobre el protestantismo, con la forma en la que potencializó al capitalismo en su aspecto ético, en su aspecto de proyección espiritual, de justificación ideológica de la práctica mercantil, etcétera, etcétera. Si esa es, me gustaría como que intentar llevar esto al modo en el que aprendemos, discutimos teorías, nos apropiamos de las teorías, es decir, si la preocupación de Weber era ¿qué le pasó al capitalismo cuando cruzó con el protestantismo? Como que a mí me gustaría que nos pusiéramos a pensar qué le pasó a la crítica del capitalismo cuando cruzó con Weber, a la crítica marxista que se venía fraguando muy en estrecha vinculación con el desarrollo del movimiento obrero, etcétera, etcétera. ¿Qué le pasó a esa crítica cuando cruzó con la tesis de la afinidad electiva de Weber, ¿no? Le pasa, según yo, y es un poco lo que pude mapear de la lectura de estos trabajos de Michael, le pasa que se puede trazar el relato subjetivo de la enajenación, se puede trazar la hegemonía de los medios como dictadura en la racionalidad, ya no es enajenación solamente material. Y entonces pasa que potencia a la crítica de la enajenación hacia críticas en el plano de la construcción subjetiva que acompaña al sistema capitalista de producción, ¿no? Entonces la pregunta sería como, por ejemplo, ¿qué le pasa a la tesis de determinación estructura-superestructura cuando se encontró con la tesis de afinidad electiva entre protestantismo y capitalismo? No sé si estoy como siendo clara en mi provocación. El punto es cuál ha sido el papel de la tesis de Weber en la confección de ciertas tradiciones no ortodoxas del marxismo. De Lukács, pasando por Gramsci, por Benjamin, hasta llegar a Frankfurt, o incluso en esa complicidad que ya ni siquiera se puede tan fácilmente rastrear en quién leyó a quién, y que a luego lo lleva incluso a trazar la línea hasta Mariátegui, ¿no? Cuya lectura de Weber no está como tan clara, se puede como intuir una impronta en términos de eso, ¿no? De una confección de un marxismo no ortodoxo que acentúa los relatos subjetivos de la enajenación. ¿Qué tan importante fue la tesis weberiana en la confección de esos relatos no ortodoxos del marxismo durante el siglo XX? Y en ese sentido cerraría preguntando, pues, ¿cuál sería como la afinidad electiva entre Weber y Marx, ¿no?
que ha tenido, de la misma manera en que la afinidad electiva entre protestantismo y capitalismo potenció el desarrollo del sistema económico de producción capitalista, pues en una de esas Weber es el guardagujas que potenció ciertos desarrollos posibles en la tradición marxista, ¿no? Esa sería como la provocación, un poco pensando en lo que hemos estado discutiendo también en las aulas de clases, ¿no? Gracias. Dicho lo cual, también no sé cómo quieras proceder, abriríamos, tenemos bastantito tiempo, tenemos 50 minutos de auditorio que hay que aprovechar al máximo. Entonces también Micael dijo que le gustaría como escuchar algunas intervenciones del público, entonces no sé cómo quieras, si quieres hacer ahora un comentario, esperamos algunas. Ok, y después abrimos algunos comentarios cortos para que sea posible una devolución. Mira, comentando tu comentario, ¿no? Creo que efectivamente varios pensadores marxistas, hice un rápido recorrido de algunos nombres, han tratado de, digamos, articular algunos temas de Weber con el marxismo. Es decir, por eso lo llamo de marxistas weberianos, el término es mío, no es Merleau-Ponty, porque son fundamentalmente marxistas que se apropian de algunos temas de Weber, ¿no? Es decir, no son eclécticos que están a medio camino, sino son pensadores fundamentalmente marxistas, como Georg Lukács o Gramsci, que se apropian de ciertos temas de Weber que le sirven para su argumento filosófico, político, teórico, etc. Y cada uno a su manera, ¿no? Son muy distintos, entonces no hay una regla general, ¿no? Cada uno toma en Weber lo que le sirve para su argumentación teórica, política, su pelea, etc. Voy a dar solo un ejemplo, ¿no? Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci. Bien. Gramsci en la cárcel tenía mucho tiempo, pobre, no podía ayudar, no tenía otra posibilidad sino leer, ¿no? Y escribir. Y leyó, entre otras cosas, a la ética protestante, en una traducción italiana, ¿no? ¿Y qué sacó de Max Weber? Es muy curioso, ¿no? Porque Gramsci tenía una de sus peleas dentro del movimiento comunista, dentro del marxismo, era contra el economicismo, ¿no? Una pelea constante en la obra de Gramsci, sobre todo en los cuadernos de la cárcel, contra el economicismo, el materialismo vulgar, que no reconoce la importancia de las ideas, ¿no? De la cultura. Es una pelea constante. Y buscando armas para esa pelea, él se va a apropiar de Weber, que lo va a interpretar a su manera. Entonces, ¿cómo hace Gramsci? Dice, ¿qué encontramos en Weber? Que la ética protestante es un ejemplo clásico del tránsito de una concepción del mundo, la ética protestante, a una norma práctica de comportamiento, ¿no? Que es la práctica capitalista. Entonces, una cultura, una forma cultural, ¿no? Una concepción del mundo, que era la ética protestante, se transformó en una práctica de comportamiento, ¿no? Y, por tanto, tuvo consecuencias históricas profundas, ¿no? Es decir, las ideas, la cultura, la concepción del mundo pueden transformar el mundo, ¿no? Como Weber nos muestra que la ética protestante contribuyó, no solo obviamente, a desarrollar el capitalismo, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos. Bien, y de ahí él saca la conclusión para los marxistas, para los revolucionarios, ¿no? Que una concepción de un mundo, una filosofía, pueden se volver realidad, porque tienden a modificar el mundo y a subvertir la práctica. Es una cita de Gramsci, ¿no? Entonces utiliza Weber, ¿no? Para polemizar contra el economicismo de los otros marxistas, ¿no? Y el materialismo vulgar, para decir, miren lo que nos muestra Weber, ¿no? Las ideas, la concepción del mundo, la cultura, la filosofía pueden contribuir a
modificar el mundo y a subvertir la práctica. Y eso es que nosotros, los comunistas, los marxistas, los revolucionarios, queremos hacer, ¿no? Con nuestra concepción del mundo, ¿no? Marxista, queremos cambiar el mundo y subvertir la práctica, ¿no? Entonces, eso es una manera muy curiosa, ¿no? De cómo él utiliza, ¿no? Se apropia, ¿no? Casi que expropia de algunas ideas, ¿no? Para, digamos, incorporarlas a su argumento, a su polémica contra el economicismo, para subrayar la importancia de las ideas de la cultura y la concepción. No sé si podemos después para hacer unas... ¿Qué tal? Mi pregunta era sobre según entendí, habla sobre la interpretación de Weber sobre el capitalismo como un declive de la cultura, pero ¿hay un concepto de cultura en Weber o es el concepto elitista, platónico agustiniano, de que la cultura es la producción intelectual y artística? Oye, es más como algo más antropológico, o sea, las costumbres, las estructuras mentales presentes en los seres humanos. O sea, ¿cuál sería el concepto de cultura que usa Weber, si es que lo tiene? Gracias. Yo quería preguntar un poco, partiendo de la participación de la doctora Rodríguez, acerca de la posibilidad de una afinidad electiva entre el concepto de posibilidad objetiva y causa adecuada de Weber con la construcción de una metodología marxista como lo hace George Lukács en que es el marxismo ortodoxo. Quería saber si esto está articulado en alguna obra o si conoce algún lugar donde se trabaje. Muchas gracias. Y bueno, sobre todo me interesa saber si hay consonancias, ¿no? Consonancias en conclusiones. Me interesa saber hasta qué punto se pueden articular estos dos métodos, porque son dos métodos bien distintos, ¿no? En ese sentido me gustaría, no sé, conocer su opinión acerca de la diferenciación política-ciencia, ¿no? Creo que esto tiene repercusiones bien fuertes hasta el día de hoy. Puedo hablar desde la ciencia política, ¿no? En la ciencia política es como asumir la neutralidad, ¿no? y asumir una ideología de la desideologización, ¿no? Nos dicen, no tienes que asumir posturas, no tienes que asumir perspectivas políticas, y si no es con esta forma desideologizada, ¿no? Y esa neutralidad, a final de cuentas, es utilizada. La neutralidad valorativa es utilizada justamente con un accionar político. Y bueno, no sé, me gustaría saber su opinión. Bien. Me pide que lo pidamos por micrófono, sin hacer el favor de bajar un poco el aire acondicionado, por favor. Son relaciones impersonales. Bien. La cultura en Weber, ¿no? Bien. Son
varias cosas en la cultura, ¿no? Es el arte, la religión, la espiritualidad, la ética, una cierta concepción de la política, etc. Yo diría que lo fundamental para Weber y para otros del pesimismo cultural o del romanticismo, la cultura son valores cualitativos, ¿no? Cualitativos. El bello, el bien o el mal, o el santo y el profano, en fin, son valores cualitativos. ¿Se escucha? Bueno, en vez de análisis cortó la electricidad, pero sí, entonces la cultura son esos valores cualitativos, ¿no? De varios tipos, ¿no? Como decía, políticos, religiosos, artísticos, eróticos, ¿no? El eroticismo es muy importante para ver, tiene un hermoso capítulo sobre el conflicto entre el eroticismo, el amor y la esfera económica, ¿no? ¿Por qué hay ese conflicto? Porque para la esfera económica solo existen valores cuantitativos. La esfera económica capitalista, ¿no? Solo conoce valores cuantitativos, que son el valor, el precio de la mercancía, el valor de cambio, como diría Marx, el capital, etcétera, ¿no? Son valores cuantitativos. Lo que cuenta si son 1, 10, 1000 o 1 millón, ¿no? En cuanto que en la cultura cuenta, ¿no? Como decía, el sagrado, el profano, el bien, el mal, etc. ¿no? Hay una incompatibilidad, ¿no? O en el amor, ¿no? En el eroticismo, ¿no? Entonces hay una incompatibilidad entre esas esferas culturales, la esfera religiosa, la esfera erótica y la esfera económica del capitalismo, ¿no? Entonces eso es el sentimiento de Weber y algo que él estudia, que él desarrolla en sus trabajos de sociología, ¿no? No es solo algo subjetivo, pero él toma como un tema de su análisis sociológico, ¿no? Y eso es compartido, ¿no? Por esa capa de los intelectuales, de los sociólogos, de los mandarines universitarios, de Zimmer, de todo él, cada uno a su manera, ¿no? Claro que son distintos. Bien. Entonces, por eso, el declinio de la cultura es la disolución de los valores cualitativos por la cuantificación. Es como si la cuantificación fuera un ácido, ¿no? Que se mete en las cosas y disuelve todo, ¿no? Entonces, así funciona el proceso de cuantificación. Entonces, creo que esa es la visión que tiene Weber y toda esa corriente del pesimismo cultural. Bien. Segunda pregunta, afinidad la posibilidad, el concepto de posibilidad objetiva en Weber y en Lukács. Sí, efectivamente, Lukács se apropia de ese concepto de posibilidad objetiva, ¿no? Hablando, por ejemplo, de lo que él llama la conciencia atribuida del proletariado, ¿no? Zugerechnetes es imposible traducir esa parte. Lucien Goldman lo traduce la conciencia posible del proletariado, ¿no? Con el más alto nivel posible de conciencia que puede llegar el proletariado, ¿no? Bueno, y eso es una posibilidad objetiva. Él toma el concepto de vida. Él lo dice, ¿no? Toma aquí de ver el concepto de posibilidad objetiva. Y es uno de los, la conciencia atribuida o la conciencia posible es uno de los conceptos más importantes de historia de conciencia de clase, ¿no? Entonces aquí vemos claramente esa relación entre Lukács y Weber. Está presente en otros temas también, ¿no? En otros temas no voy a desarrollar ahora, pero
Historia de Conciencia y Clase de Lukács es un libro marxista weberiano, ¿no? Que toma, incluso lo menciona, lo cita en varios momentos, dice esa dominación, esa reificación, es un término clave de Lukács, la reificación de las relaciones humanas, es algo que ha estudiado la sociología. ¿Cuál sociología? Noten, ¿vale? Max Weber, etc. Entonces también eso tiene que ver con aquí. Bueno, ahora otra tercera pregunta es la cuestión de la neutralidad valorativa. Es también una traducción no muy buena de un término de Weber que es Wertfreiheit, es decir, la ciencia social debe ser libre de juicios de valor. Es decir, yo tengo que entender lo que es, por ejemplo, el capitalismo, y no voy a decir si es bueno, malo, feo, no, etcétera, a favor de Dios o en contra de Dios. No, mi tarea no es dar juicios de valor, es tratar de entender qué es el capitalismo o la industria o la agricultura incluso oriental, o en fin, cualquier tema que sea de su estudio, ¿no? El científico tiene que mantener una actitud libre de juicios de valor. Eso es su planteo, ¿no? Bueno, en realidad su planteo es más sofisticado que eso, ¿no? Los positivistas toman de Weber solo eso, que la ciencia debe ser libre de juicios de valor. Ahora, el argumento de Weber es mucho más complejo, porque él empieza en sus ensayos sobre teoría de la ciencia diciendo: sin juicios de valor no hay conocimiento. Empieza así: sin juicios de valor no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es infinita, y para conocer la realidad tengo que seleccionar algunos aspectos de ese infinito como objeto de estudio, porque me parecen importantes. Y cómo decidir lo que es importante o no importante es en función de mis valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, él no lo dice, pero puede decir: yo como alemán de cultura protestante, el tema de la relación entre la cultura protestante y el capitalismo me interesa, me parece importante, pero eso porque son mis valores, ¿no? Mi formación, aunque no soy creyente, pero mi formación cultural es protestante, etc. Entonces, la selección del objeto de investigación depende de nuestros valores, ¿no? El término alemán es ahora me falta, es una relación con los valores, ¿no? La selección del objeto se da siempre en relación con valores. Segundo aspecto, las preguntas que hacemos al iniciar la investigación, ¿no? También dependen de nuestros valores, ¿no? Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, ¿qué relación tiene la ética protestante con el espíritu del capitalismo? También tiene que ver con mis propios valores, ¿no? Por eso hago esa pregunta, ¿no? Si yo fuera, por ejemplo, un chino, ¿no? Dice, si yo fuera un chino que vive en Pekín, yo no haría esa pregunta, yo haría una otra pregunta: ¿por qué el confucianismo no favoreció el desarrollo industrial de China? Esa sería la pregunta que me interesa, ¿no? Pero como yo vivo en Alemania, tengo cultura protestante, me interesa esa pregunta, ¿no? Pregunto qué papel tuvo la ética protestante en el desarrollo del capitalismo. Entonces, la selección del objeto y las preguntas que hago al iniciar la investigación son función de mis valores culturales, éticos, nacionales, religiosos. No habla de clase social, ¿no? Habla de naciones, culturas y religión. Bueno, bien. Ahora, sí, entonces Weber empieza su teoría de la ciencia reconociendo la importancia de los valores culturales para el conocimiento, lo que es todo lo opuesto del positivismo, ¿no? Todo lo opuesto. Ahora, pero, y ahí viene el problema, él dice
una vez que empecé mi investigación en función de mis valores, que seleccioné mi objeto, hice mis preguntas, la respuesta a mis preguntas tiene que ser totalmente objetiva y libre de juicio de valor. A tal punto que este señor chino, ese profesor chino de Pekín, que no se interesa para nada por mí, por el protestantismo y por el capitalismo, si yo le doy mi libro a leer, sea traducido al chino, sea quizás se lee alemán, ¿no? Él va a leer mi libro y va a decir, bueno, tiene razón el señor Weber, ¿no? Hay una relación de afinidad electiva entre la ética protestante y el espíritu capitalismo, etc. Bueno. Entonces, ese es porque mi demostración científica, es libre de juicio de valor. Eso es el argumento de Weber, ¿no? Personalmente, yo creo que no funciona eso, ¿no? No creo que funcione porque los juicios de valor están presentes no solo en la selección del objeto y en las preguntas, sino también en las respuestas, ¿no? Y puede ser que un chino esté de acuerdo con Weber, pero un marxista que sea su vecino en la misma calle en Heidelberg va a decir, no, eso no funciona, no es así. El origen del capitalismo es la acumulación permitida, ¿no? El colonialismo, el tráfico de esclavos, ¿qué historia es esta, no? Bueno, entonces, no funciona eso, de que la ciencia puede ser libre de juicio de valor. Bueno, ahí creo que hay una polémica en el aspecto positivista de Weber. El pensamiento de Weber no es positivista, pero tiene un aspecto que se acerca al positivismo. Y los positivistas toman de Weber solo ese aspecto, ¿no? Solo, si uno lee los congresos de sociología, sí, Weber es un gran pensador, siempre explicó que la ciencia es libre de juicio de valor, nunca mencionan lo otro, ¿no? O algunos, los más honestos, dicen, Weber es importante, pero en algunos aspectos es muy atrasado. Él aún creía que los valores tienen un papel en el conocimiento científico, que nosotros, sociólogos americanos del siglo XX, ya estamos mucho más avanzados, sabemos que eso no existe, etc. Bueno, ahora, yo añadiría una cosa importante a esta discusión. Es que Weber, aún se afirma en varios momentos siempre que la ciencia debe ser libre de juicio de valor, en su libro más importante, que es la ética protestante, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando él llega a las últimas páginas, ¿no? Él dice, bueno, ahora voy a dar mi opinión, ¿no? Voy a hacer unos juicios de valor, perdón, ¿no? Pido perdón, ¿no? Y bueno, espero que esos juicios de valor no van a perturbar la demostración científica que hice en las otras páginas, pero aquí voy a dar mi opinión, ya no puedo, ¿no? Entonces, es muy curioso, ¿no? Él lo dice así, ¿no? Y ahí empieza a decir lo que piensa, ¿no? Del mundo equilibrado, del mundo del capitalismo, ¿no? Y es una visión muy pesimista, ¿no? Y empieza con el Fausto de Goethe. Entonces dice, en el pasado la vida humana tenía una gran plenitud, ¿no? Los individuos eran completos, como Fausto, ¿no? Que era un hombre de ciencia, un filósofo, un teólogo, un hombre de práctica, un hombre político, todo junto, ¿no? Como Leonardo da Vinci, pero él toma a Fausto como ejemplo, ¿no? Fausto, eso era el hombre del Renacimiento. Y hoy eso era el Kulturmensch, el hombre de cultura. Y hoy desapareció el Kulturmensch, tenemos el Fachmensch, el especialista, que solo conoce una cosita pequeña, ¿no? De la cual es especialista en publicidad del mercado de jabones, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo, un declinio, ¿no? Terrible. Entonces, toda esta última parte, no voy a resumir ahora, ¿no? Las últimas páginas son puro juicio de valor de Weber sobre, digamos, la crisis de la civilización, para decirlo con una palabra, ¿no? Bueno, entonces,
es interesante que el mismo Weber, después de afirmar solemnemente que la ciencia es el juicio de valor, no consigue abstenerse de emitir explícitamente juicio de valor en las últimas páginas de la Ética. Y no por acaso son las páginas más interesantes del libro. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría preguntar si es posible que pudiera hacer un mapeo sobre las influencias de Weber, como lo hizo con Gramsci en Walter Benjamin, que me parece que retoma pues ciertos temas, no sé si explícitamente de Weber, pues vía Lukács y vía Escuela de Frankfurt, solamente eso. Gracias. Ya no creo que mi pregunta es, bueno, la mayoría de la conferencia fue sobre, me parece eso, más sobre la congruencia que podemos encontrar de Weber con Marx, pero ¿qué tanto podemos hablar sobre el Marx, sobre la importancia de la efectividad histórica de las ideas que está en Weber? ¿Qué tanto podemos encontrar eso en la obra de Marx, o si son totalmente incompatibles digamos, el pensamiento de Marx con la idea weberiana de la efectividad histórica de las ideas? Gracias. Sí, bueno, yo un poco sobre la cuestión de las disonancias y un poco para hacer el contrapunto de esa idea de que la fundación de la sociología aporta en ese sentido, que creo que estoy de acuerdo en eso, que abre letras de marxismo, no sé qué dos. Al mismo tiempo, ¿cuál es la interferencia conservadora? Y creo que existe una lista breve de distancias, pero creo que, por ejemplo, se habla de clases, pero creo que el punto nodal es el tema de la lucha. O sea, esa idea pesimista, esa idea más contemplativa, o sea, creo que un pasaje crítico y delicado, digamos, de la consonancia y de una interferencia conservadora en la fundación de la sociología es el hecho maldito de la lucha y de la lucha de clases, como, digamos, el parteaguas y el punto de tensión, que también abre vetas, delimita territorios. Entonces, digamos, una veta más academicista, contemplativa, despolitizadora. O sea, creo que ahí hay una temática que me pregunto, digamos, cómo situarla, cuál es el lugar del conflicto. Bueno, primero Weber y Benjamin. Mira, hay un texto de Walter Benjamin que es realmente weberiano, ¿no? Pero es un texto premarxista, ¿no? Entonces Benjamin no entra exactamente en la categoría de los marxistas weberianos, porque su texto más weberiano es un texto premarxista. Es un texto hecho más bien, diría, anarquista, pero un anarquismo espiritualista. Bueno. Y es un texto muy extraño, muy difícil, porque es arredo, muy difícil de entender. Yo lo ya leí muchísimas veces y hay cosas que no entiendo, ¿no? Bueno. Y es un fragmento, unas notas, una pequeña, como la gente hago las notas, un día voy a escribir un artículo, ¿no? Pero nunca lo escribo, ¿no? Unas notas, 3 páginas, y la mitad es una bibliografía, ¿no? Ese artículo, etc. ¿Qué hacer con esto? Pero a pesar de eso, de un fragmento escrito no para ser publicado y por tanto no para ser leído por nadie fuera de él, por tanto no escrito para ser entendido por nadie fuera del mismo, ¿no? El mismo es el único que entendía lo que estaba anotando, ¿no? Es muy difícil, pero creo que es uno de los textos más interesantes de Benjamin, realmente un texto muy, muy interesante. Y el título del fragmento es El capitalismo como religión, capitalismus als religión.
esa fórmula, capitalismo como religión, no es de Benjamin, sino él la sacó de Ernst Bloch, que había publicado poco antes, en el año 1921, un libro muy importante que se llama Thomas Müntzer, Teólogo de la Revolución, en que aparece esa frase, también refiriéndose a Weber, ¿no? Ernst Bloch se refiere a Weber, dice, ¿cómo lo demostró Weber? La ética protestante transformó el capitalismo en religión, y una religión del dinero, por tanto, una religión del diablo, ¿no? Dice Bloch, obviamente no Weber, ¿no? Entonces, es también un ejemplo de utilización de Weber a contrapelo, ¿no? Pero aparece esa expresión, capitalismo als religión. Y Benjamin la tomó y la plantea en ese fragmento, ¿no? Pero no lo explica realmente. Dice, Weber trató de demostrar el papel de la religión protestante en el origen del capitalismo. Pero hay que ir más allá y entender que el capitalismo no solo tiene orígenes religiosos, sino que él mismo es una religión. Entonces da un paso mucho más allá de Weber, ¿no? Y bueno, ¿qué religión es esa? No lo explica, ¿no? Simplemente es una religión cultual, de culto, no tiene teología, no tiene iglesia, tiene culto, totalmente cultual. ¿Y culto de qué? Tampoco lo dice, pero lo insinúa. Por ejemplo, cito un momento, dice, los billetes de dinero son objeto de un culto religioso, ¿no? Y las prácticas capitalistas, las inversiones, la bolsa de valores, etc., son fenómenos de culto religioso, ¿no? Y esa religión está basada en la idea de la culpabilidad. Todos somos culpables, ¿no? El pobre, porque si es pobre es por su culpa, ¿no? El rico, porque no ha investido toda su riqueza en su empresa, entonces también es culpable. Todos somos culpables. Es una religión de la culpabilidad universal. Y por eso, dice, lleva la humanidad a la casa del desespero, ¿no? Parece Haus der Verzweiflung, ¿no? Es una imagen astrológica, es decir, los planetas entran en una constelación que se llama la casa, ¿no? Bueno, entonces dice, el capitalismo lo lleva a la casa de la desesperación. ¿Y cómo salimos de eso, ¿no? ¿Cómo salir del capitalismo? Entonces, no lo dice claramente, pero solo en la bibliografía van apareciendo obras de autores que plantean una salida al capitalismo, ¿no? Y uno de ellos es un anarquista, Gustav Landau. Creo que un poco por ahí pasa la idea de Benjamin en ese momento, porque él critica a Marx, lo critica utilizando los argumentos de algunos anarquistas, de ese anarquista que cita en la bibliografía, que es Gustav Landauer, un anarquista que decía que el socialismo de Marx no es una solución porque no hace sino continuar el capitalismo bajo otra forma, ¿no? Entonces un poco Benjamin parece que un poco se acercaba en esa época, año 1921, de esa visión crítica del marxismo, que va a cambiar 3 años más tarde cuando descubre el marxismo, en realidad con Historia y Conciencia de Clase y Lukács, y ahí empieza otra etapa de su pensamiento. Pero de todas maneras ese fragmento es algo muy interesante y hoy en día se lo discute mucho en América Latina. Lo discute mucho en el ámbito de los teólogos de la liberación y de la gente cristiana que se interesa por esa temática de crítica del capitalismo, ¿no? Entonces ellos han retomado ese tema citando a Benjamin y tratando de ver cómo articulan a Benjamin con la crítica que hace la teología de la liberación a la idolatría del mercado. Es un tema típico de la teología de la liberación que aparece en Franz Hinkeland,
Hugo Asman, en varios teólogos de la creación, ¿no? Entonces ellos hablan de la idolatría de mercado. Benjamin hablaba del capitalismo como religión. Entonces ellos tratan de articular esos dos temas, ¿no? Entonces ese fragmento oscuro, casi incomprensible de Benjamin, ¿no?, hermético, está teniendo una especie de segunda vida, apropiado, ¿no?, por los teólogos de la liberación para sus, digamos, polémicas religiosas, cristianas, en contra del capitalismo. Primera pregunta. Segunda pregunta, efectividad histórica de las ideas de Marx. Bueno, creo que es evidente que Marx está profundamente convencido de la efectividad histórica de las ideas. Si no, nunca hubiera escrito, por ejemplo, el Manifiesto Comunista, ¿no? Lo escribe para que sea leído por los obreros, los trabajadores, los intelectuales, para que tenga efectividad, ¿no? Y no solo el Manifiesto Comunista, muchos otros textos, ¿no?, políticos, sea circulares de la Liga de los Comunistas de los años 48-50, o sus textos para la Primera Internacional, ¿no? Cuando escribe el prólogo a los estatutos de la Primera Internacional, y termina con una frase: la emancipación de los trabajadores será obra de los mismos trabajadores. ¿Por qué lo escribe? ¿No? Porque cree en la efectividad histórica de las ideas, ¿no? Entonces, creo que eso es obviamente un aspecto importante más, pero un aspecto que muchas veces en un cierto marxismo economicista, etcétera, etcétera, se fue desapareciendo, ¿no? Por eso la polémica de Gramsci, ¿no? No solo de Gramsci, ¿no?, pero en ese caso es uno de los problemas. Pero creo que se podría hacer, sería un buen tema para una tesis de doctorado para algunos de ustedes, ¿no?, una tesis sobre cómo aparece en Marx ese tema de la efectividad histórica de las ideas. Es un tema interesante, ¿no? No sé si hay trabajos, quizás más puede citar, ¿no?, ensayos sobre eso, ¿no?, pero es un tema que vale la pena ser investigado. Bien, respondo en respuesta a lo que dice Máximo. Estoy enteramente de acuerdo, ¿no? Es decir, el pesimismo cultural de Weber era totalmente contemplativo, ¿no?, resignado, fatalista, o a veces, mismo cuando podía manifestar algún tipo de esperanza, era totalmente pasivo, ¿no? O cuando tenía alguna actividad, era en un sentido o conservador o en lo mejor liberal burgués, porque cuando se derrumba la monarquía en Alemania en el año 18 por el fin de la guerra, Weber hace una tentativa fracasada de meterse en la política, ¿no?, en el Partido Democrático Burgués X, no me acuerdo el nombre, ¿no?, y no funciona, no consigue, pero no tenía la vocación, ¿no?, para eso, ¿no? Bien, y efectivamente la oposición con Marx es total, en el sentido que para Marx no se trata simplemente de hacer un diagnóstico sobre la realidad, sino de transformarla, ¿no? La tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Y obviamente el proceso de transformación de la realidad pasa por la lucha de clases. Ahora, Weber no ignora la lucha de clases, ¿no?, él la reconoce. En Economía y Sociedad hay un capítulo que discute la lucha de clases, pero no es central para él, ¿no? Para él no es un tema central, ¿no? Lo toma como uno de los aspectos del funcionamiento social de la realidad del mercado, en fin, tiene una visión muy estrecha, y obviamente no se pone como tarea de tomar partido en la lucha de clases, ¿no? Entonces ahí creo que estamos evidentemente son dos visiones totalmente distintas, ¿no?
del papel del intelectual, y también del análisis de la realidad, ¿no? El análisis de la realidad, para Marx, la historia de la humanidad es la historia de lucha de clases, primera frase del manifiesto, ¿no? Y para Weber es uno de los aspectos del funcionamiento del mercado, ¿no? muy limitado, ¿no? Entonces ahí sí, obviamente tenemos una diferencia fundamental. Una última mujer. Ahí mira, en el centro creo que ella desde hace rato estaba. Hola, mi duda es sobre cómo, la comprensión como forma de aproximación al conocimiento sociológico, ¿qué tan afín es al marxismo? O como qué apropiación del marxismo post-weberiano hay de conceptos como comprensión y sentido aumentado. Incapaz de responder. Otro tema de una bonita tesis de doctorado. No sé, realmente son conceptos realmente específicamente weberianos. No creo que el análisis marxista sea incompatible con eso, ¿no? Creo que si uno lee el Capital buscando ese elemento, sí lo vamos a encontrar. Es decir, cuando Marx analiza el capitalismo, analiza el funcionamiento, el movimiento de la mercancía, pero también analiza el sentido que los capitalistas dan a eso, ¿no? Cómo ellos lo ven, ¿no? El fetichismo de la mercancía es un ejemplo de sociología comprensiva, ¿no? El fetichismo de la mercancía es la manera como la sociedad ve al proceso de producción y de circulación de la mercancía, ¿no? Y esa idea de que la mercancía tiene un valor, ¿no? Que nada tiene que ver con el trabajo, con la actividad humana. En fin, todo el capítulo del fetichismo de la mercancía creo que es algo que es comparable, obviamente no es lo mismo, pero es comparable con la sociología comprensiva weberiana, ¿no? Entonces sería un tema interesante comparar la ética protestante de Weber con el capítulo del fetichismo de la mercancía, ver qué tienen en común y las diferencias. Le dejo a usted desarrollar el tema. Bueno, pues como hay que, además de ocupar el auditorio porque hay eventos subsiguientes, daríamos ya como por terminada la conferencia. Le agradecemos otra vez muchísimo a Micael. Esperamos sinceramente que, pues, habiendo varios profesores acá de comprensiva, de teoría crítica, ojalá esto pueda continuar en las aulas, ¿no? Y llevarlo como a discusiones entre pares de los temas que acá pudieran haber surgido. Muchísimas gracias a